hay que conocerlo bien y saber también que estos pacientes tienen que ser tratados en centro de referencia, porque del buen manejo de un paciente con cáncer de testículo depende de su sobrevida. O sea, la alta sensibilidad al tratamiento y la alta tasa de curación dependen también de cuánto el médico sepa manejar su paciente, ¿no? ¿Cuáles son las trampas comunes en los tumores germinales? Es tratamiento insuficiente o tratamiento o sobretratamiento. Esto es un artículo de Feldman de 2018, donde nos indica cuáles son las fallas actuales en los tumores germinales. Primero que nada es, como decía antes, decidir de solicitar PET a nivel preoperatorio y no sirve. Luego, no saber en los estadios tempranos, no saber distinguir un paso positivo de la fotoproteína o de las gonadotropinas, así como saber distinguir los manejos de los ganglios, o sea, los límites cuando sí tener que dar tratamiento en los ganglios retroperitoneales. Así, lo mismo en los estadios avanzados, entonces sí hay que, sí se pueden mandar a sus pacientes a centros de referencia, o sea, donde hay alto volumen porque hay más experiencia. Entonces, el peritoneo sabemos que el primer sitio de enfermedad metastásica en cáncer de testículo, a menos por un carcinoma que se disemina por vía hematógenas, tiene una alta tasa de curación si la cirugía inicial es hecha de manera completa. La clasificación clínica actualmente en un 30% del estadio clínico 2 puede ser no clasificada de manera correcta y las metástasis retroperitoneales no tratadas suelen resultar fatales. Hay que saber cuándo entra el retroperitoneo. Como cirujano le entramos posteriormente a un estudio de imagen, tiene que ser reciente, o sea, los pacientes con cáncer de testículo deben tener una tomografía de las 6 semanas y no más vieja a las 6 semanas, y los marcadores tumorales repetidos a las 2 semanas. La linfadenectomía, como la definimos en primaria, como decía Álvarez, en los pacientes con no-seminoma, estadio clínico no avanzados, podemos realizar linfadenectomía. Actualmente en el instituto se actúa una vigilancia en nuestros pacientes, considerando los factores de riesgo que habíamos visto. Y la linfadenectomía que practicamos en el instituto prevalentemente es post-quimio, no practicamos linfadenectomía primaria. La linfadenectomía post-quimio tenemos que clasificarla según la clasificación de Indiana. O sea, la estándar es cuando hay tumores residuales, posteriormente a una línea de quimioterapia con marcadores negativos, de salvamento, cuando tenemos 2 líneas de quimioterapia con marcadores negativos, de desesperación cuando tenemos ya el paciente sometido a 2 líneas de quimioterapia con marcadores positivos. Redo es cuando hay recurrencia en el campo de decisión. ¿Cómo clasificamos la linfadenectomía? En extendida supilar, bilateral, en la plantilla modificada derecha-izquierda y reservadores de nervios, post-quimio de desesperación, como le decías. ¿Cuál es el número adecuado de ganglios de retirar en el retroperitorio? Según Thompson es de 48. Los factores de recurrencia lo vamos a repetir nuevamente, por seminomas o invasión a retetesis por una tumoral, teóricamente por no seminomas los delicados. Teóricamente, según las guías, los pacientes deberían ser tratados considerando los factores de recurrencia. Bueno, en pacientes con tumor germinal no seminomatosos en etapa temprana, actuamos vigilancia o el tratamiento según los riesgos de recurrencia. De los bajo riesgo podemos vigilarlo, hacer linfadenectomía, proponer al paciente quimioterapia. De alto riesgo, linfadenectomía o quimio. Estos dependen también de la experiencia del centro. Hay que decir que el 30% de los pacientes con tumor germinal en estadio 1 que se vigilan van a recurrir en el 30%. Y un 5% nada más va a recurrir si le damos PET. Eso hay que saberlo, aunque nosotros vigilamos a los pacientes en estadio 1. Si le damos PET, aunque sea tóxica, hay un riesgo de recurrencia del 5%. Y eso es el trabajo de algo que, digamos,
apoya el uso de quimioterapia en etapa temprana en tumor germinal no seminomatosos. ¿Cuál sería la ventaja de realizar linfadenectomía temprana en estadio clínico 1 en tumor no seminomatosos? Es evitar los pacientes de ser sometidos a ataques de sedimentos, evitar la morbilidad, como decía Álvarez, a largo plazo de la quimioterapia, y luego también diagnosticar teratoma. Hasta un 22% de estos pacientes pueden tener teratoma, y el teratoma va tratado quirúrgicamente, no les pone quimio, no les pone radio, hay que recordárselo. Y disminuimos la tasa de recurrencia, pero tenemos la desventaja de provocar eyaculación retrógrada en estos pacientes. Entonces hay que dar asesoría a nivel de la fertilidad antes de someterlo también al tratamiento de linfadenectomía primaria. Entonces, ¿cuándo haríamos una linfadenectomía primaria y no seminoma en pacientes que no desean ser vigilados, que no desean quimio y debe de ser hecha con urólogos de alta experiencia? Vamos a por estadios a un poco repasar cuál es el manejo del retroperitoneo. En estadio 1 de seminoma, RT-QT, ya como dijo Álvarez, no hay lugar para cirugía en seminoma en estadio 1. En estadios avanzados y 3, posteriormente a quimio, tenemos que valorar la masa residual con PET según el tamaño. Si es mayor de 3 centímetros, vamos a realizar PET. Y en frente de masas, cuando en caso de seminomas entraríamos a abordar el retroperitoneo. Solo cuando hay grandes masas, cuando hay compresión ureteral o posteriormente a alta dosis de quimio, porque el seminoma aún residual sigue respondiendo a tratamiento a radioterapia o quimioterapia. Entonces, solo en algunos casos específicos vamos a entrar a retroperitoneo en caso de seminoma. ¿Por qué? Porque la reacción desmoplásica en caso de seminoma es muy alta y además no se asocia a teratoma. Entonces, los tumores germinales no seminomatosos sí se asocian a teratoma. El seminoma puro no se asocia a teratoma. Entonces, no tendríamos el racional de entrar a un retroperitoneo con seminoma. ¿Vale? Nada más en pocos casos, en estas excepciones que digamos. Al contrario, en los estadios avanzados, o sea, 2 y 3, con tumores germinales no seminomatosos, en el 70% tenemos que decir que tenemos respuestas completas de retroperitoneo, pero un 30% de estos tumores son residuales. ¿Cómo distinguimos cuál es nuestro percurso diagnóstico? ¿Cómo vamos a establecer qué vamos a hacer en los pacientes con la masa residual a según de su tamaño? Si es mayor a 1 centímetro, tenemos que resecarlo de manera obligatoria. Si es menor a 1 centímetro, podemos observar al paciente. Eso es un poco los esquemas que sugieren los europeos acerca de los manejos de los estudios del retroperitoneo en enfermedad avanzada con no seminomas. Hay que valorar los marcadores y luego posteriormente establecer las tamaños. ¿Cuál sería la ventaja de entrar en una masa mayor a 1 centímetros? Primero que nada, vamos a clasificar correctamente el paciente, podemos curarlo, la gestión preferida de teratomas, y mejoramos obviamente la sobrevida en caso de tumor viable que evidentemente no respondieron a quimios, y disminuimos la frecuencia de recurrencia, entonces también la frecuencia de estudio de seguimiento de tomografía. Hay que considerar que estos pacientes pueden hasta perderse en el seguimiento. ¿Cuál es la plantilla de utilizar en caso de tumor residual? Bueno, se puede utilizar la linfadenectomía estándar derecho-izquierda versus la lumpectomía. Esto, el ESMEO nos dice no hay que realizar lumpectomía. Esas son las guías, pero en la realidad nosotros como centro de referencia de retroperitoneo, realizar un template completo en un retroperitoneo posteriormente a quimio es algo que puede resultar complejo, puede ser no tan factible realizar un template completo. Entonces lo que hacemos generalmente es lumpectomía, o sea, recesión nada más del tumor residual.
porque hemos visto también que las tasas de recurrencia no es tan alta. Pero si vamos a ver las guías que nos dicen, sí hay que realizar linfadenectomía bilateral. Cuando la semana contraria hay que saber cuándo dicen de hacer los templates modificados, cuando hay lesiones menores de 5 centímetros o cuando hay enfermedad nodal retroperitoneal residual dentro del sitio primario antes de la quimioterapia. Bueno, usualmente se trata antes en los tumores germinales las secuencia de tratamiento de las metástasis es generalmente antes el retroperitoneo y posteriormente el tórax. No se abordan usualmente al mismo tiempo. ¿Cuáles son las histologías más comunes en caso de resección del tumor retroperitoneo y posteriormente a quimio? El 40-50% de necrosis de fibrosis, 35-40% de teratoma, 10-15% de tumor viales y 1% de otras histologías. Hasta podemos encontrar histologías que no son presentes en el tumor primario. Esto nos indica que casi estamos tratando la mitad de los pacientes sin tener tumores. Por eso la investigación así va a abordar marcadores que nos pueden predecir la presencia de teratoma en el retroperitoneo, así como de tumor viable, para evitar cirugía en estos tipos de pacientes. Esta es nuestra estadística que presentamos hace un par de años acerca de los residuales postquimios y los porcentajes que revisamos de teratoma, de necrosis y de tumor viable son sobre la familia de lo reportado de literatura. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones mayores de estas cirugías? Para la reducción del desmoplásico, como decías, tiene una alta mortalidad en alrededor del 2 a 32%. Las complicaciones mayores pueden ser pulmonares, ascitis, vasculares, por lesiones aórticas cabales y de los renales. Son cirugías que a veces no incluyen nada más la resección de la masa residual, sino resección multiorgánica, o sea, como una flectomía. Y resección hasta complicaciones gastrointestinales, complicaciones infecciosas y complicaciones reproductivas, como decías, en el caso en que no realizamos una linfadenectomía, en el caso de linfa primaria, con preservación de nervios. Bueno, regresando un poco a la clasificación de Indiana, cuáles son las histologías y vamos a ver qué vamos a encontrar en una linfadenectomía de salvamento. La mayoría de la histología frecuente es teratoma con transformación somática o tumor viable, y el teratoma es un tumor que tiene que ser abordado quirúrgicamente. En este trabajo del 2019, sobre 232 pacientes con tumor germinal metastásico, los autores reportaron a un seguimiento de 17 años la incidencia de muerte relacionada a presencia de teratoma. La mortalidad de los pacientes con tumores germinales, si tienen teratomas, aumenta. Sin teratomas le va a nivel pronóstico más bien. Y como le decía, sí hay que, la investigación así va a los estudios de marcadores que pueden predecir la presencia de teratoma, así como el teratoma con transformación somática. Esto es nuestro trabajo, se ve muy chiquito, acerca de las casísticas de los pacientes con transformación somática. Tenemos varios pacientes, 96 pacientes en los últimos 10 años que tuvieron transformación somática en retroperitoneo. Al contrario, como decías, ¿cuál es la salida de una cirugía de desesperación? O sea, con marcadores positivos siempre puede ser el tumor viable o teratoma. En caso de desesperación, sí, ¿cuál sería la plantilla? Si hacer plantilla bilateral o modificada todavía es muy controversial acerca de no hay pautas definidas de cuál es el template de utilizar en caso de linfadenectomía retroperitoneal de desesperación. ¿Cuáles son los resultados en caso de linfadenectomía de desesperación? El 77% de los pacientes, 79% de los pacientes quedará libre de enfermedad. El 60% de los pacientes tendrá disminución de los marcadores
y hasta el 21% de los pacientes pueden quedar libres de enfermedad a 46 meses de los pacientes. Entonces, como decía, o sea, debemos de saber manejar el retroperitoneo para aumentar la sobrevida. Entonces, cuando hablamos de cirugía REDO es cuando hay recurrencia en los campos de resección. En ciencia, la recurrencia en caso de tumores germinales varía del 0.4 al 8%. Solitamente son los tumores que recurren, pueden tener elementos de teratomas. Los sitios más frecuentes de recurrencia son paraórtico en el 50% de los casos, retrocurales en el 26% de los casos, interaortocabal en el 24% de los casos, pélvico en el 19% de los casos, y depende del cirujano y del tipo de template que se adopte en este momento. ¿Cuál es la histología más común en caso de recurrencia del retroperitoneo? Es el teratoma o el teratoma con transformación somática. Según la casística de Indiana, sí hay también posibilidad de encontrar tumor viable o fibrosis. ¿Cuál la cirugía REDO de retroperitoneo? Si la inicial de desesperación en ese momento puede ser mórbida, la de REDO va a ser mucho más mórbida. Es un abdomen ya afectado quirúrgicamente, entonces antes de entrar a una recurrencia hay que considerar preoperatoriamente su resecabilidad. Solo el 27% de los pacientes pueden ser resecados. Los marcadores pueden ser negativo o positivo, eso no dan la pauta para entrar a una recurrencia. Muchas gracias. ¿Preguntas?